Buenas amigos, pues nada, hoy en raulgarcía.org charlamos hoy con Gema Fernández. Gema estudió psicología, es una apasionada del desarrollo y el bienestar de las personas. Lleva más de 20 años en recursos humanos en diferentes industrias y trabajando con todo tipo de perfiles profesionales, siempre en entornos internacionales, en concreto en Estados Unidos, lo cual nos aporta mucha información y muchas ideas sobre lo que puede llegar a España. Gema nos va a aportar una visión 360 de todo un departamento de recursos humanos, porque ha estado en formación, en selección, en desarrollo, experiencia de empleado, bienestar laboral, definición de propuesta de valor de empleados, diseñando planes de compensación y de beneficios a empleados. Y hoy nos va a hablar de un concepto que a mí me ha encantado, que son los Power Skills. Así que nada, vamos adelante con la entrevista con Gema. Bueno, pues muchas gracias, Raúl. Gracias sobre todo por la invitación. La verdad es que estoy encantada de aportar mi granito de arena a tu maravilloso proyecto. O sea que muchas gracias por esta oportunidad. Y efectivamente, la verdad es que no me queda rincón de recursos humanos que no haya visitado. Hasta, bueno, pues he tenido mis épocas más de la parte de relaciones laborales, ¿no? Y relaciones con sindicatos incluso. Y tengo que reconocer que he disfrutado en todas y todas me parece que tienen una parte pues de impacto y una parte muy bonita. Pero también es verdad que reconozco que donde más disfruto es apoyando un poco a las personas en su crecimiento, en su evolución, en hacerle un poco, pues, tomar las riendas de su vida personal y profesional y transformarlas, ¿no? Eso la verdad es que es lo que más me apasiona. Y en ello, para ello, pues todo el tema de las Power Skills, como creo que es el mejor nombre para estas habilidades, pues es una parte importantísima y es una parte que creo que tenemos que todos profundizar más, ¿no? Y si te parece, pues para que pues, las personas sepan lo que pueden esperar de esta conversación, si te parece hago un pequeño esquema de lo que vamos a ver. Sí, genial. Eh, Perfecto. Pues vamos a ver eso, vamos a definirlas, ¿no? ¿Qué son? Aunque probablemente ya todos lo conozcamos, pero bueno, hacer ese repaso a lo que son estas Power Skills, porque son importantes ahora mismo en el mundo de las empresas, ¿no? ¿Qué está pasando dentro de la empresa para considerarlo esto como algo crítico e importantísimo? Vamos a diferenciarlas un poco de la parte un poco más de hard skills, ¿no? De esos conocimientos o esa parte muchísimo más quizás hasta académica. Y luego vamos a hacer un primer paso macro. Vamos a ver esas competencias, un poco las competencias del futuro, las que ya están claramente definidas como las más importantes, desde una parte macro, como esa vista de pájaro que nos va a hacer verlas todos en unos bloques que nos van a permitir un poco pues, pensar en nosotros mismos, cuáles son nuestras fortalezas, cuál de ellas son más importantes para nosotros en nuestra carrera profesional, para luego terminar de una parte muy micro, muy comportamental. Creo que hablamos de competencias, a veces nos suena todo muy grande, nos suena como esas cosas un poco como inabarcables, ¿no? Y lo importante es llevarlo a comportamientos, a que en el día a día podamos tener cosas que incorporar, ¿no? A que mañana mismo, esta misma tarde, podamos hacer algo, ¿no? Podamos incorporar alguna de las rutinas de las que vamos Sí. a hablar. Con lo cual, por eso, pues hemos pensado en esta conversación como eso, ¿no? Power Skills, pensar macro, actuar micro, ¿no? Y eso va a ser un poco nuestra conversación. Muy bien, muy interesante, la verdad. Tengo ya ganas. Pues vamos a ello. Vamos. ¿Qué son estas Power Skills? La verdad es que eso, hemos pasado de denominarlas soft skills a Power Skills. Yo creo que es un concepto muchísimo más ajustado. Habla de esa fuerza que tienen estas habilidades. Skills, ¿no? El concepto en inglés, pero competencias en español, ¿qué son? Pues es en ese conjunto de habilidades, de comportamientos, de actitudes que están relacionados sobre todo con la parte más interpersonal, más de gestión de emociones, más también intrapersonal, lo relacionado un poco con la autogestión, ¿no? y el autoliderazgo. O sea, son esas competencias que se pueden observar habitualmente
y que están relacionados con el éxito, ¿no? Con los comportamientos exitosos. Y bueno, son principalmente habilidades intrínsecamente humanas. Si vamos a pensar en ello, vamos a darnos cuenta que es algo que probablemente no pueda copiar la tecnología, ¿no? No puede hacer la tecnología por nosotros, porque realmente yo creo que lo que más le define es eso, ¿no? Que están hablando de cosas que están muy relacionados con la parte más humana. Obviamente están también relacionados con eso, con el éxito, no solamente profesional. Yo también aquí querría tener una apertura mucho más global, ¿no? O sea, verlo de una manera mucho más global. Esto no solamente va de carrera profesional o de entorno profesional. Casi todas estas competencias nos ayudan también a tener éxito personal, a tener esa sensación de plenitud, de bienestar, de un poco de sentirnos bien con nosotros mismos. Con lo cual, ampliemos un poco la mente ahí, que Sí. esto va mucho más de la vida que del trabajo solo. Sí, yo siempre digo que son un poco como nuestra caja de herramientas. Totalmente. Nuestra mochila que nos acompaña a todos los lados y bueno, y que en nuestra parte está decidir qué metemos en esa mochila, ¿no? Y nos Totalmente, sí, acompaña a sí, todos los lados. Así que sí, es correcto, así es. sí. Además que es verdad, porque una de las primeras diferencias, y vamos a esa parte, ¿no? De cuáles son las diferencias, porque a veces que se entienden mejor las cosas cuando hacemos un poco la comparación, ¿no? Con lo otro. Y tiene que ver un poco con eso, con el cómo. Como en esa caja de herramientas que me gusta mucho la metáfora, o sea, tenemos el qué, que son las propias herramientas, pero cómo utilizarlas tendría más que ver con esta, ¿no? Con esta idea de habilidades, ¿no? Y de habilidades que nos empoderan y que nos diferencian. Entonces, bueno, tiene que ver eso sobre todo con la parte del cómo hacemos las cosas, cómo interactuamos con los demás, cómo gestionamos las emociones, cómo resolvemos los problemas, cómo abordamos la complejidad, cómo nos conocemos, ¿no? Y tenemos estrategias para gestionarnos a nosotros mismos, ¿no? Sí. Es mucho el cómo, no está, el qué está más en esa parte de hard skills. Sí, totalmente de acuerdo. Y siendo el cómo, me gustó mucho la parte esa que has comentado, que además me parece súper importante y que seguro que hablaremos de ella, es la del autoconocimiento. Sí, vamos a hablar mucho de ello. Es base y pilar prácticamente de todo lo demás, ¿no? Porque también, ¿qué más diferencias tenemos, no? Con esta parte, son habilidades que son muy transversales. Da igual dónde trabajes, en qué empresa, sector, industria, área de conocimiento, son habilidades que nos van a acompañar, lo que hablamos, no solo profesionalmente, es que va más allá, ¿no? Y sale a la vida personal. Lo otro, pues es muy específico y probablemente hay cosas que no valen en todos los sitios, conocimientos que no se hacen las cosas igual en todos los sitios, es muchísimo más específico. Y desde luego, yo creo que una de las grandes diferencias es que las hard skills son cada vez más caducas y en unos tiempos más cortos. O sea, ya las grandes tecnológicas, que se supone que el conocimiento tecnológico es algo que cuesta mucho conseguir y ya no están seleccionando por los conocimientos. Está seleccionando, por lo que también hablaremos luego, esa learnability, ¿no? Esa capacidad de aprender a aprender, ¿no? Porque ya se han dado cuenta que es que esos conocimientos están en constante cambio y cada vez con un menor tiempo, ¿no? Con lo cual no necesitan a personas expertas en algo, sino a gente que sepa reciclarse y aprender rápidamente, ¿no? Entonces, en cambio, la parte de las Power Skills es eso, ¿no? Es mucho más perdurable, mucho más transversal y muchísimo más generalizado, ¿no? En nuestras vidas. Sí. Hay una cosa que, bueno, es verdad que quizá puede ser la mala noticia, ¿no? O la buena es que todas las dos evidentemente se pueden aprender y eso es algo que tenemos que tener esa mentalidad de crecimiento y tener todos claro que cualquier habilidad, cualquier conocimiento se puede aprender, pero obviamente la parte de conocimiento es más fácil. O sea, aunque sea la tecnología más complicada o la programación más complicada, es más fácil que lo que es el desarrollo de las habilidades, ¿no? De estas Power Skills, que necesitan mucha más práctica, muchísimo más tiempo.
El conocimiento, las hard skills, ¿cómo se aprenden? Pues en formación tradicional, la que todos conocemos. En cambio, esta parte, ¿no? La de las power skills, se aprenden más de la interactuación con otros, de la experiencia, de la reflexión, del debate y sobre todo de la práctica. Sobre todo de la práctica. Entonces requieren más tiempo, requieren más voluntad, requiere superar determinados miedos, también está un poco la parte emocional ahí a veces saboteándonos, ¿no? Entonces esa parte la hace un poco quizá más difícil, ¿no? Pero absolutamente desarrollable y eso es lo que tenemos que tener siempre claro. Sí, aquí yo creo que la parte de acompañamiento es fundamental, es decir, de que no es del día a la noche, que Sí, necesitas, no. es un proceso que bueno, que cuanto antes lo inicies mejor, obviamente, y luego además necesitas pues, perseverancia, constancia y si te pueden apoyar o requiere un seguimiento, pues mucho mejor. Sí, totalmente, totalmente. Es más, requiere eso, más voluntad, más práctica, más experiencia. Otra de las cosas que a mí me gusta también resaltar es que al final esa parte de conocimiento técnico versus las habilidades es un commodity. Vuelvo a decir lo mismo, aunque sea lo más complejo del mundo. Y yo lo puedo comprar en las compañías, yo lo puedo externalizar. De hecho, hay muchas cosas que se externalizan y que parecían hasta conocimientos muy técnicos, ¿no? ¿Cuántos centros de excelencia financieros de España pues están ahora en Polonia? Y están en manos de terceros, ¿no? O sea, al final hay mucho conocimiento técnico que es un commodity y que las compañías incluso están hasta externalizando o centralizando, ¿no? Con lo cual también hace que no haya esa diferencia. En cambio, esa parte de habilidad más personal, lo que al revés es lo que nos diferencia de la tecnología, es lo que es muy difícil que puedas poner en manos de terceros, ni siquiera de la tecnología propiamente dicha, ¿no? No se puede, porque en esa centralización, esa externalización está también la automatización, ¿no? Esas habilidades son probablemente las que no se van a poder automatizar en ningún caso, ¿no? Y van a ser las que claramente nos pongan la diferencia con la tecnología. Está claro. Y, con, Y al final no y dejamos de ser humanos. Quiere decir que tenemos que, como muchas veces totalmente, digo, somos humanos y debemos seguir haciendo cosas de humanos y dejar a las totalmente. máquinas cosas de máquinas. Entonces, esa parte está muy clara. Sí, sí. Esa es la oportunidad de este momento, ¿no? Sí, Por supuesto no vamos a entrar, pero claro que sabemos que hay algún sufrimiento y algún dolor en todo esto sí. para muchos, ¿no? Pero también es una oportunidad, por efectivamente nos va a dejar a los humanos hacer cosas de humanos y creo que eso es un gran avance. Hmm. Y el último punto para diferenciarlas, ¿no? Y para que nos quede claro de lo que hablamos, es una cita que me gusta mucho y que dice que pues esa parte de conocimientos, esas hard skills, te consiguen la entrevista. Probablemente están en tu currículum y hacen que te llamen para una entrevista, ¿no? Pero realmente lo que te hace conseguir el trabajo y que una vez además consigas ese trabajo tengas éxito, realmente estamos hablando de esas habilidades blandas, de esas power skills. Sin duda, sin duda. Puede ser el ticket de entrada, tu conocimiento técnico, sin duda lo que va a hacer que consigas el trabajo y consigas el éxito está más relacionado con este tipo de habilidades, ¿no? Creo que es algo que hace muy claro, ¿no? Cuál es la diferencia y en qué nos ayuda cada una de ellas, ¿no? Sí. ¿Por qué son importantes? Porque para mí, dentro de eso, de trabajar en recursos humanos y de ver cómo está evolucionando todo, por qué son importantes y por qué yo soy una convencida de que el término más adecuado es Power Skills? Porque realmente estas habilidades son las que diferencian, son las que empoderan a las personas, son las que realmente les diferencian no solamente entre personas, sino además de esa parte más de la tecnología y las que realmente generan impacto y valor a todos los niveles. Y volvemos un poco también al mismo ejercicio de verlo todo más grande, ¿no? Estamos en esa parte macro. No solamente en el trabajo, no solamente en las compañías,
sino en las relaciones, en el bienestar, en la sociedad, en todo. O sea, es lo que realmente tiene más impacto y aporta más valor, ¿no? Y eso para mí, por eso lo de Power Skills para mí es muchísimo más acertado. Me encanta el Además, concepto, la verdad. Me sí, encanta el concepto de Power Skills porque es verdad que el otro suena un poco como blando, ¿no? Parece como que le estás quitando valor incluso justo. a esa habilidad, pero Power te empodera y es que es así, tus superpoderes, ¿no? El concepto también de soft skills son tus superpoderes. Me encanta, Es sí, sí. así, es así, porque además es verdad que es lo que te empodera y si voy Mm, un poco más allá, Raúl, lo que te define. Si hiciéramos un totalmente. ejercicio un poco de marca personal y si haces eso, un poco esa investigación de por qué los demás pues les apetece trabajar contigo, quieren trabajar contigo o por qué no, que también podría ser negativo, ¿no? Pero vamos a Mm, pensar en esa parte positiva. ¿Por qué los demás les apetece pues estar en un proyecto contigo o en un trabajo? ¿Por qué te llaman? ¿Por qué te llaman tus compañeros o tus amigos, tus familiares, ¿no? ¿Qué es lo que atrae de ti a las personas que te rodean en todos tus ámbitos, ¿no? Seguro que vamos a hablar de una de estas competencias. Seguro. O sea, sí, te diferencian, te definen, te empoderan, te hacen crear valor. O sea, sin duda, sí, sí, ese esto término está. de soft suena un poco Sí, sí. que algo le Nada, falta, lo ¿no? vamos a quitar de nuestro vocabulario, que no mola. Está más Mm, ahí, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es lo que tenemos que tener claro, que no solamente además es en el ámbito profesional, es personalmente y es lo que probablemente define, te define como persona, como profesional, está muy relacionado con esas power skills. sí, 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 totalmente de acuerdo. ¿Cómo ves? ¿Está claro el concepto y las Muy diferencias claro. y Vamos, a todo? mí Sí, me ha quedado muy claro y además ya digo que me ha encantado. Me ha encantado el ver la fuerza de las power skills frente a un poco la debilidad de las soft. Porque al bueno, final yo son creo conceptos que que empoderan. Sí, 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 totalmente. Y ha sí. quedado clarísima, vamos, la diferencia entre hard skills y soft skills, power skills. Yo creo que la gente ya lo tiene claro, clarísimo. Bueno, y sobre todo también con esa parte ¿no? dejar skills de conocimientos que son, pues eso, que son caducos, bueno, que realmente no te diferencian, terminan siendo un commodity, aunque sea muy específico bueno, y que requiera mucho conocimiento, al Claro. final no deja de ser algo que es un commodity. Nada, si Eh, es que además, perdona, para hacer un apunte sobre esto, un poco sobre lo que estás diciendo de que son caducos, y es que es verdad, es que es así, es que además la tecnología cada vez, me pongo en el caso, por ejemplo, de las empresas, ¿no? Cuando adquieren aplicaciones informáticas nuevas, cada vez son más sencillas de manejar. sí, Incluso con los teléfonos móviles. Yo me acuerdo que los primeros móviles que te comprabas te venía un manual que eso, vamos, aprender a manejarlo era infumable. Pero es que ahora cambias de móvil y no necesitas ni manual. Es que ya sí, todo es más sencillo, ¿no? Y las aplicaciones igual. Y es como tú también. dices, ahora tu empresa está utilizando una aplicación, pero es que dentro de un año, a lo mejor, pues no sé, la aplicación de correo electrónico cambia y es otra. Y es Totalmente. relativamente sencillo adquirir esos nuevos conocimientos porque cada vez también es más fácil y más usable la tecnología para las personas. Totalmente, Mm, totalmente cierto. Además, también otro punto que quería hacer un poco desde esa parte más de la perspectiva interna, ¿no? De las compañías, es que cada vez se está haciendo mucho más mapeo de estas power skills versus el conocimiento y volvemos a entenderlo como ese conocimiento que obviamente va a hacer que si yo hago una búsqueda y necesito un determinado conocimiento, pues bueno, puede ser que siga siendo importante, lo será siempre, pero obviamente luego lo que interesa a la compañía también es tener mapeado y tener un buen conocimiento de las habilidades de sus profesionales, ¿no? A la hora de establecer estrategias de mm, desarrollo, a la hora de hacer movilidad interna, todo ese tipo de cosas, cada vez hay más foco en tener esa parte registrada, mapeada, trabajada, todos los planes de desarrollo están muchísimo más centrados en el cómo que en el qué. O sea, pocos planes de desarrollo y planes de carrera ves ya que hablen de
conocimiento específico de un tema, ¿no? Claro. También, porque siempre en esa filosofía del 70-20-10, pues siempre está ese 10% de conocimiento técnico bueno, que siempre tenemos todos que también ir actualizando, ¿no? Pero como algo muy residual, Sí. como algo, volvemos a lo mismo, ¿no? Como algo como muy commodity. Lo importante está en otro tipo de habilidades. Sí, totalmente. Y ya están haciéndose así, ¿no? Muchísimas cosas dentro de las compañías. Sí, genial. Perfecto, pues pasamos un poco al siguiente bloque, que es esa parte un poco que hemos dicho de pensar grande. Vamos ahora a pensar grande, pero vamos a pensar grande desde dos ópticas, también la interna y la externa. Vamos a hablar de esas grandes clasificaciones de competencias que podemos todos tener disponibles. Vamos a hablar de dos particularmente, pero bueno, vamos a verlas. Pero yo quiero empezar desde lo que para mí, como hemos dicho antes, es el pilar, que es el autoconocimiento, ¿no? Sí. Desde ese pensar grande para uno mismo, desde esa valoración de, bueno, pues tener claro y tener un poco identificado cuál es mi propósito, quién quiero ser yo, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero realmente ser? ¿Qué legado quiero dejar? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis anclas de carrera también profesionalmente hablando? ¿Cuáles son un poco mis necesidades? Hay gente que pues está muy orientada y tiene que cubrir una parte de, por ejemplo, de poder y de estatus, y personas que necesitan cubrir la parte de relaciones, ¿no? O sea, que para mí que es importante tener en la vida para sentirme bien, ¿no? Lo que hemos hablado, ¿cuál es mi marca? O sea, ¿por qué los demás quieren trabajar conmigo o por qué me llaman, ¿no? Los demás. O sea, hacer ese escáner, ¿no? De uno mismo, que además no estamos acostumbrados a hacer porque no nos enseñan ese tipo de análisis, pero que son fundamentales. Y fundamentales son identificar fortalezas, porque yo creo que algo que tenemos que cambiar es el chip y es ir hacia... Construye desde tus fortalezas, ¿no? No te vayas a cuál es tu debilidad, no preguntes por tus debilidades, que también, pero lo primero es cuáles son tus fortalezas, porque desde ahí puedes construir, buscar algunas competencias que puedan ser afines, que sean pues esas victorias rápidas, ¿no? Esas cosas que puedes hacer de una manera con menos esfuerzo, ¿no? O menos trabajo. Y por supuesto también saber cuáles son otras que sí o sí tienes que mejorar, ¿no? Porque es lo que hablábamos, pues temas de falla la comunicación, es que ahí sí o sí hay que trabajar, pero apóyate en tus fortalezas. Y normalmente a la gente le preguntas, pues eso, ¿cuáles son tus, en dónde brillas, ¿no? ¿En qué tipo de cosas brillas? En dónde, sin darte cuenta, estás aportando valor, estás haciendo una gran aportación. Sí. No sabemos, no lo tenemos identificado, ¿no? Entonces, para mí el primer punto importantísimo es hacer ese análisis, y ese análisis que puede ser eso muy macro, ¿no? Hacia dónde yo quiero ir, cuál es mi dirección, no sé si el destino es lo más importante porque, como sabemos, va cambiando mucho, pero al menos cuál es la dirección que yo quiero seguir, ¿no? Porque nos va a ayudar mucho en el resto de reflexiones, de planificación de acciones y de práctica, ¿no? Yo creo que eso nos va a ayudar y debe ser la base de todos, nuestro conocimiento y tener claro hacia dónde queremos ir y en qué nos podemos apoyar, ¿no? Cuáles son nuestras fortalezas, cuál es nuestra marca, qué es lo que los demás valoran de nosotros para construir desde ahí. Fundamental ese análisis macro, pero profundo de nosotros mismos. Sí, sí, es súper importante lo que comentas. Y el punto ese de que también empecemos por lo fácil, ¿no? Que no empecemos, que muchas veces queremos comernos la vaca entera, como dicen, y lo que tenemos que hacer es trocearla, ¿no? Y empezar por lo sencillo. Y qué más sencillo en este caso las competencias que nuestras fortalezas. Claro, Siempre, es identificar esas... Perdón. No, dime, Gemma. No, que es justo eso, ¿no? Es saber cuáles son nuestras tendencias naturales, ¿no? Hay personas que están más orientadas a las personas y otros más a las tareas. Personas que son más introvertidas, en el sentido de que cargan más energía de una manera más individual, y los que cargan energía en contacto con otros, ¿no? O sea, ¿dónde yo estoy más cómodo, ¿no? ¿Cuáles son mis tendencias naturales? Hay millones de cosas
ahora mismo en la red que podemos utilizar, ¿no? Para conocer un poco más de nosotros mismos. Y sobre eso, apóyate ahí, porque eso, o sea, todo el mundo puede, volvemos un poco al mismo mensaje, puede desarrollar cualquier tipo de competencia, pero siempre va a ser más fácil si son aquellas que están más cerca de tus tendencias naturales, de tus comportamientos más naturales, ¿no? Entonces, desde ahí construye, ¿no? Construye el plan, construye un poco el resto del trabajo, ¿no? Que tienes que hacer para llegar también a esas otras cosas que obviamente son necesarias para que tú puedas tener éxito personal y profesionalmente. Sí. Y también además ser realista en eso, ¿no? Es decir, es lo que hablamos, hay unas cuantas competencias que podemos decir que son los, como la parte del conocimiento, ¿no? Son esos tickets de entrada, es que sí o sí tenemos que desarrollar. Entonces, obviamente, si tú tienes ahí una debilidad en esas áreas, claro que tienes que trabajarlas, pero a lo mejor en el resto no te empeñes en un área que a lo mejor te va a suponer muchísimo, muchísimo esfuerzo y quédate en tu parte de fortalezas que es más fácil para ti desplegar, ¿no? Y además te resulta más cómodo y más eficiente, ¿no? Entonces también construyamos desde lo positivo, desde las fortalezas y no desde las debilidades. Yo creo que ahí también sí que estamos viendo un cambio, por ejemplo, en la educación, de trabajar mucho sobre eso, ¿no? Sobre lo que a los niños o a las personas tenemos esa tendencia natural y cubrir los mínimos de lo que no se nos da tan bien, sobre todo si son aquellas que son críticas, ¿no? Importantísimas, como puede ser la comunicación, como decías. Sí, súper valioso. Pues bueno, con ese enfoque un poco de macro interno, nos vamos un poco a ese macro externo, que bueno, yo creo que es importante tener una visión global de lo que son las competencias y un poco visualizarlas en bloques, ¿no? Que nos ayude a pensar en esa parte más grande para luego llevarlo a comportamientos más específicos, ¿no? Y en esos modelos, pues yo quiero hacerte referencia a dos, ¿no? Que además que son súper complementarios, ¿no? Ajá. Pero uno es un poco el informe que yo sé que a ti te gusta mucho, el informe del Fondo Económico Mundial, el del futuro del trabajo, que ha dicho pues, cosas tan brutales como que el 85 millones de puestos desaparecerán para 2025, que el 50% de las personas van a tener que reinventarse también para ese mismo año, para 2025, o que el 40% de las habilidades críticas de ahora mismo van a desaparecer en los próximos 5 años, ¿no? Es como obvio, ¿no? Que el mundo cambia muy rápido y tenemos que tener esa habilidad, ¿no? de aprendizaje constante, reciclaje constante. Y en ese informe también habla de 4 habilidades o 4 grupos de habilidades importantes, ¿no? Que son un poco todo lo que tiene que ver con la solución de problemas, con todo lo que tiene que ver con el pensamiento, ¿no? El pensamiento analítico, la innovación, la resolución de problemas complejos, el manejar esa complejidad, esa ambigüedad y el un poco ofrecer ideación de nuevas propuestas, creatividad, toda esa parte que tiene que ver un poco con la solución de problemas. Sí. El segundo bloque que tiene que ver un poco con la autogestión, que es lo que estábamos hablando, con la parte del aprendizaje activo, de la resiliencia, de la flexibilidad, de la inteligencia emocional. El tercer bloque, que es el de las competencias interpersonales y donde creo que ahí la parte de liderazgo, visión, inspiración y comunicación también son críticas. Y hay un cuarto bloque que es un poco todo lo relacionado con la tecnología, tanto el desarrollo de la tecnología como el uso de la tecnología, ¿no? Que es, para ellos es como ese cuarto bloque. Sí. Y este modelo encaja con un modelo quizá no clásico, pero bueno, esto es un informe un poco más ad hoc del momento actual y de las previsiones de futuro. El otro modelo del que me gustaría hacer referencia es el modelo de Korn Ferry, ¿no? Que has dicho, también has mencionado antes, que es un modelo quizá eso más... también es una redefinición del modelo. Es verdad que ellos han hecho una reformulación y hacen eso, los mismos 4 bloques. Bueno, son 5 realmente, porque la parte de solución de problemas la dividen también entre pensamiento y resultados. Pero ¿por qué pongo 2 modelos sobre la mesa? Para que veamos que toda la investigación y
todo lo que se está trabajando en este sentido va un poco a hablar de los mismos grupos de Sí, competencias, ¿no? al final acaban en Y el mismo sitio. efectivamente, y que eso es lo que quizás nos tiene que ayudar a esa reflexión macro, ¿no? Si yo cojo los 4 bloques, que pueden ser eso, pensamiento, resultados, la parte de autogestión o la parte más introspectiva y la parte de relaciones, ¿dónde yo soy más fuerte? ¿Dónde yo fluyo mejor? ¿Dónde tengo un poco más tengo éxito un poco sin mucho esfuerzo, ¿no? Porque eso me va a hacer ese análisis para luego ir a lo más micro, ¿no? Y a mí me gusta por eso categorizarlo de esa manera, Sí, ¿no? sí. El quinto sería lo que dice la parte de uso y desarrollo de tecnología, pero eso lo vamos a dejar un poco aparte en esta Vale, conversación y nos centramos en esos 4 bloques, ¿no? Que tenemos que tener muy claros a qué se refieren para eso. Primero, hacer nosotros una especie de evaluación sobre en qué bloque estamos más cómodos, tenemos mejores resultados, fluimos, no nos cuesta esfuerzo estar. mm, Y para eso, para saber cuáles son nuestras palancas de desarrollo sí, y luego identificar aquellas otras cosas que sabemos que sí o sí tenemos que desarrollar porque estemos en un momento de reciclaje profesional, estemos en un momento de simplemente querer avanzar en nuestra carrera, por la razón que cada uno quiera, pero totalmente. en qué bloque tenemos sabemos que está nuestra fortaleza y también queremos avanzar. Pues venga, vamos a ello, que pinta muy bien. Pues venga, el primero que es un poco este bloque de pensamiento, ¿no? Y tiene que ver con la parte de la toma de decisiones complejas, de manejar eso, como también manejar los diferentes intereses de los diferentes grupos, ¿no? de interés que tengamos, ¿no? Cómo crear soluciones un poco de ganar-ganar, ¿no? Cómo puedo yo tener en cuenta todos mis Mm, áreas, mis grupos de interés y poder manejar eso, tomar decisiones que sean buenas para todos, ¿no? La parte de anticipar necesidades un poco del negocio, de mis clientes, de lo que sea, ¿no? Que puedan hacer un poco esa ideación mm, de nuevas soluciones que además se anticipe, ¿no? A que no haya una reacción, sino que tengamos esa idea más proactivamente. El pensamiento estratégico, o sea, que tengamos un poco la capacidad de visualizar esas soluciones para los problemas que podemos tener. Asociado toda la parte de pensamiento global, ¿no? Y de entender el impacto no solamente en lo que a lo mejor tengo delante de mí, sino en el 360 y además en el presente y en el futuro, ¿no? Que tengamos esa capacidad global de ver las cosas. sí, Un poco está relacionado con ese tipo de habilidades, ¿no? Con ese tipo de cosas que hemos dicho que estas habilidades son observables. Bueno, aquí hay veces que no es del todo observable, ¿no? Pero sí vemos luego el resultado, ¿no? Que claramente nos muestra que ha habido ese proceso más cognitivo, ¿no? sí. De pensamiento. Genial. Estas han sido todas las relacionadas con el pensamiento, ¿no? La Sí, parte sí. sí, de pensamiento, de todo lo que es Genial. manejar la complejidad bueno, y tener un poco claro el propósito y esa visión global y esa visión a futuro. Genial. Ahí yo creo que en el pensamiento está muy importante y resalto un poco competencias que sé que estáis trabajando en tu proyecto, que tiene que ver eso justo con el pensamiento crítico, Sí, el saber cuestionarte todo, aun cuando funcione, ¿no? Y ahí también podemos entrar a debatir, pero que no es el momento, pero es a veces lo de deja lo que funciona o no, o cuestionate hasta lo que funciona, ¿no? sí, Yo creo que ese pensamiento crítico es una mm, habilidad fundamental, exacto. así como la creatividad, ¿no? Que sé que son Mm, dos de las competencias que trabajáis to- y es fundamental identificar nuevas maneras de hacer las cosas y además eso, de manera anticipada. Totalmente, porque es que además uniendo esas dos competencias, el pensamiento crítico y la creatividad, es lo que hace hoy en día innovar. Entonces la innovación en las empresas hoy es que es el ADN. Es Totalmente. innovar o morir, como dicen. Entonces es Sí, fundamental. Y eso parte de la gente.
de los Mm, equipos de trabajo. La innovación no viene, ni se compra, ni se alquila, sí, sino surge de este tipo de habilidades y de que la gente que trabaja en estas empresas tenga este tipo de habilidades. ujú, Totalmente. totalmente de acuerdo. Mm, Mm. Pues el segundo bloque sería esta parte de resultados, de un poco de esa orientación a la acción, de ese conseguir resultados aunque las circunstancias sean complicadísimas, o sea, esa parte un poco de ser resolutivo, ¿no? Que a mí es una competencia que me encanta, que es encontrar el camino para hacer las cosas, ¿no? Sabemos que las necesidades son infinitas, mm, pero los recursos son finitos. mm. Entonces, saber aprovechar los recursos finitos que tenemos para abordar las necesidades infinitas, ¿no? Es esa manera de decir, es que es esa persona que siempre encuentra la manera, ¿no? de hacer las cosas a pesar de tener pocos recursos o muy limitados, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las competencias que a mí más me gustan, ¿no? Pero también eso, esa orientación a la acción, esa parte de asumir responsabilidad, ¿no? Esa parte Mm. de entender que algo es mi responsabilidad y, bueno, pues lo gestiono desde ahí, ¿no? No estoy siempre como buscando algo externo que justifique que a lo mejor yo no he conseguido algo, ¿no? Sino asumir responsabilidad y entender que todo forma parte de algo bueno, pues que tienes que llevar tú, ¿no? A ese resultado. Sí. Eh, Yo, perdona, Gemma, que puntualice aquí también una claro, anécdota. Y es que yo tuve un maestro que nos explicó un concepto que a mí, vamos, me explotó la cabeza, ¿no? Que, y nos preguntó, o sea, nos comentó, si no eres parte de la solución, eres parte del parte problema. del problema. Qué bueno, Entonces, tienes tú que pensar dónde estás, si estás en la parte de la solución o en la parte del problema. Y si totalmente. reflexionas sobre esa idea, es así, ¿no? Oye, ¿qué estoy haciendo todo el día? ¿Qué estoy buscando problemas o estoy buscando soluciones? ¿No? Y la parte de responsabilidad que tenemos todos es de tratar de siempre ir a buscar soluciones, no Efectivamente. poner problemas, porque los problemas ya salen solitos. Ya vienen Ya solos, vienen sí, sí, solitos, sí, vienen de serie. Entonces lo que tenemos que sí, trabajar sí, es en las soluciones. Así que sí, sí. totalmente. Y además es verdad que es muy buena frase y me la quedo para aplicarla porque es que es así. O sea, y Mm. además tenemos que ver en qué bando estamos, ¿no? Si Sí, lo es vemos un así. poco polarizado, Mm. un poco el Sí, tema. es muy Pero, radical, pero para que se entienda el concepto, es así. O sea, sí. Bueno, pues luego cuando vayamos a esa parte ya más micro, ya más hacemos el zoom a todas estas competencias y la llevamos a comportamientos, vamos a hablar justo de esto muy bien, en genial. este bloque. La parte de autogestión, la parte de autoliderazgo, esta para mí es, o sea, no sabría ponderar los cuatro grupos, pero la verdad es que para mí esta es fundamental. Esta es la que tiene que ver con, con esa parte de aprender a aprender, con esa parte Mm. de tener estrategias activas de aprendizaje y de desarrollo, eso que nos apasiona a ti y a mí, que nos ha conectado en la vida, Sí, ese curso de Neus Porta sobre Learnability, sí. que es algo De que hecho, efectivamente, eso, ahí Gema y yo nos conocimos en ese curso, en una formación de Neusportas para aprender a aprender, que parece efectivamente. así simple, pero tiene, primero, tiene su trabajo, que no es complicado, que es ponerse, pero sobre todo tiene una importancia extrema. O sea, hoy en día una importancia extrema. Mm, Tiene método y tiene disciplina, o sea, implica mm, método y disciplina. Y ahí, pues eso, ahí nos conocimos aprendiendo el método y luego poniendo exacto. disciplina también. Ujú. Pues para mí esa es probablemente la más importante. Y si tuviera que hacer un ranking, creo que estaría seguro en mis top 3, porque creo que es importantísimo. Pero también está también Mm. toda la parte de autoconocimiento, toda la parte de resiliencia, flexibilidad, adaptabilidad, todo lo que tiene que ver con la parte de autogestión emocional, conocer un poco, pues eso, cómo reaccionamos, controlar nuestras emociones. Este bloque de autogestión es muy profundo, muy bonito y es verdad que es un bloque para el que trabajar. Yo creo que sí o sí. O sea, yo creo que este es Totalmente. algo que no se puede no elegir, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, a mí aquí
me gusta mucho en estos últimos tiempos en los que vivimos, me gusta mucho destacar una competencia que es la parte de la productividad personal, ¿no? Y quizá concretamente la gestión de la atención. O sea, creo que en un entorno absolutamente de continua estimulación, el ser capaz de mantener la concentración, mantener el foco, aprovechar bien tu energía, ¿no? Gestionar bien tu energía, conocer bien también tus flujos de energía y ser capaz de estar enfocado un tiempo determinado va a ser una de las power skills del futuro, seguro. De hecho, ya empiezan a decir que va a ser algo que por los que seleccionen en las empresas, ¿no? O sea, no sé cómo, Fíjate. supongo que habrá alguien que bueno, pues toda la parte de análisis y medición y evaluación que Sí. ya está trabajando en ello, porque yo estoy convencida. O sea, estamos en un entorno en el que las distracciones son continuas. Brutales. Tardamos una media, mira, como ejemplo, tardamos una media de 65 segundos desde que chequeamos el mail que acaba de entrar, que es un momentito, lo chequeo, vuelvo a mi tarea a la que estaba, la media es de 65 segundos volver al cerebro a conectar con esa tarea, ¿no? Entonces, es una pérdida de productividad y me parece... Y me parece poco. Hay varios estudios, o sea que hay también algunos más altos, ¿no? Lo que dice es como de chequear el correo y volver, pero hay otros estudios también que comprueban otras cosas. Sí. Pero para mí es eso, además ya no solamente es que haya mucha estimulación, mucha distracción, es que hay verdaderos genios en Silicon Valley que están haciendo, pues eso, cosas para captar nuestra atención. O sea, es que ya no solamente tenemos que luchar pues un poco con las tendencias del cerebro y que también nos dice la neurociencia, es que por otro lado, externamente, están haciendo todo lo posible para captar nuestra atención. Entonces, ser capaz de manejar eso, para mí va a ser una de las habilidades del futuro y una habilidad poderosísima en nuestro día a día. Entonces, No, perdona. No. Era una anécdota también sobre esto que era curiosamente, el otro día estaba hablando con una empresa de marketing online y nos lo decía, o sea, lo difícil que era cada vez más captar la atención de la gente. Con la publicidad, con los avisos, o sea, desde el punto de vista de agencia, ya no desde el punto de vista de gigante de Facebook y esos que, bueno, que ya sabemos que tienen las redes sociales recursos ilimitados, como digo yo, para engancharte, sino, bueno, las agencias de marketing normales que intentan captar tu atención en esos medios, pues les cuesta un montón, sí, por eso, porque es que que son es lo segundos más ya. Son codiciado, es el segundos lo que depende de que prestes atención a algo o no. Es claramente el producto ahora mismo más codiciado, la atención de las personas, ¿no? Y de hecho, pues ahí recomendamos lo del dilema de las redes, ¿no? El reportaje de Netflix que habla de todo esto, ¿no? Y que dice justo esto y es brutal, es brutal. Por eso digo que tenemos que luchar contra un poco la naturaleza y como el funcionamiento del cerebro y la estimulación continua, pero además también con verdaderas estrategias para captar nuestra atención. Entonces, no lo tenemos fácil, No, fácil con lo cual... Pero esta habilidad está claro que es clave y además se une mucho a la de pensamiento crítico que hemos hablado antes. O sea, decir, en qué momento decimos basta a la hiperinformación que nos llega y con cuál nos quedamos. Totalmente. Pues yo pues ya digo que mi primera de este bloque es aprender a aprender, que sé que también está en tu escuela, así como la parte de gestión de las emociones. Sí. Pero bueno, ese segundo sería para mí esa parte de la gestión de la atención, ¿no? y del foco. Y el cuarto bloque, que es un poco todo lo que es las relaciones interpersonales. Quizá yo creo que es un poco el que clásicamente más está relacionado, ¿no? con todo el tema de las habilidades, de las soft skills, power skills. En general, yo creo que toda esa parte de habilidades interpersonales es la que está más asociada, ¿no? Y la que más... Sí, quizás a la que se le ha prestado un poco más atención, ¿no? En estos años. La más observable, la más fácil un poco también de definir. Entonces, bueno, yo creo que esa la tenemos todos muy clara, ¿no? Pero para mí ahí yo creo que pues cosas que dice Conferri o competencias específicas que dice Conferri, pues la parte de gestión de conflictos,
la parte de la comunicación, la influencia, el atraer y desarrollar personas, ¿no? Ya cuando estás en roles un poco más de liderazgo, o sea, todo lo que tiene que ver con la parte un poco más interpersonal, transmitir, o sea, todo lo que es comunicación, ahí ya sabes que hay, bueno, un filón tremendo de muchas horas para trabajar, y ahí es una parte importantísima, ¿no? El construir además esas relaciones positivas, esas relaciones un poco de confianza. Otra vez 360, ¿no? Con clientes, con proveedores, con equipo, con superiores, con la gente que trabajamos en compañías internacionales, que tenemos muchas relaciones matriciales, ¿no? Y regionales, internacionales. Construir esas relaciones 360 basada en eso, basado en la colaboración, en la honestidad, en la confianza. Eso es importantísimo y yo creo que tenemos un poco claro desde hace muchos años que forma parte de ese set de competencias que tienen que existir sí o sí. De hecho, es una de las competencias que Korn Ferry habla como, si no la tienes, tienes que trabajarla. O sea, la parte de comunicación, la parte de las habilidades políticas dentro de los entornos corporativos también es otro de los frenos a la carrera profesional y que hay que trabajar si hay algún gap, hay un poco alguna debilidad. La parte de Learning Agility, y la parte, más que Learning Ability, perdona, de Learnability, o sea, toda la parte de aprender a aprender, es otro de los que están identificados en Korn Ferry como frenos a la carrera profesional, y yo diría eso también al bienestar personal, ¿no? Porque si no consigues establecer relaciones, sino que tienes esa parte un poco de tener cierta habilidad política, ¿no? En tus relaciones, pues es difícil que tengas éxito. Sí, sí, es cierto. Y estos son los 4 grandes bloques que, bueno, yo vuelvo un poco a decir lo mismo, a animar a hacer esa revisión macro, a identificar en qué bloque yo tengo más facilidad, dónde están mis fortalezas, cuál de esas competencias, hacer incluso una autoevaluación, ¿no? Coger y decir, bueno, ¿cómo me evalúo del 0 al 10? ¿Dónde yo quiero estar? Si tengo un 7, ¿me vale con esto? También hay que saber utilizar la energía es limitada, entonces cuidado, pongamos el foco donde más nos puede aportar, ¿no? En función de ese destino que hemos dicho que es lo primero que tenemos que definir. Vamos a aprovechar el tiempo y los esfuerzos priorizando aquello que nos conecta con lo importante. No nos pongamos a hacer, me gustaría esta parte de gestión de conflictos, ¿no? Vale, pero ¿cuán conectado está con tus aspiraciones, con tu propósito, con tu dirección, ¿no? Es un para profesional, qué, ¿no? Preguntarnos personalmente. para qué. O sea, ¿para qué quiero hacer yo esto? Qué? O sea, ¿para qué? Si realmente lo necesito o es para... algo que, bueno, que está bien tener, y lo puedo tener ahí en hacer un parking de cosas que pueda considerar relevantes para mi desarrollo, bueno, pues para mi curiosidad, quizá, que es otra de las grandes power skills. Bueno, pues esa parte puede estar bien, pero quizá prioriza en función con lo que realmente conecta con esa parte más de propósito, de prioridades y de dirección en la que yo quiero ir. Entonces eso es importante y por eso me parece importantísimo hacer ese análisis macro, personal y profundo, y macro también en cuanto a saber qué competencias hay, un poco qué bloques o qué factores puedo tener de una manera más macro para definir por dónde quiero ir, ¿no? Sí, además es fundamental, o sea, antes de, bueno, nos pasa cuando vamos a viajar, ¿no? Antes de saber dónde queremos ir, o tenemos que saber de dónde partimos, ¿no? O sea, al final todos los viajes, todos los procesos, pues tienen un origen y un final. Entonces, es muy difícil marcarse una dirección y un final, un objetivo, sin saber de qué partimos, ¿no? ¿Qué es lo que llevamos en ese viaje? Entonces, Totalmente. es totalmente... ¿Cuáles son nuestras herramientas y cómo las utilizamos? Y hacia dónde quiero ir, qué otras herramientas puedo necesitar, ¿no? Meter en mi caja de herramientas y planificarlas y hacer un buen plan, ¿no? de desarrollo y de aprendizaje. Sí. Es fundamental partir de ahí, y es fundamental tener esa visión macro de las cosas para saber dónde quiero o dónde tengo que enfocar un poco mi energía, mi trabajo, mis acciones, ¿no? Es fundamental. Sí.
Y bueno, lo Pues, que jolín, un quería... montón de información. Nos estás dando un montón de valor aquí. Gracias. Bueno, intento, pero sí que quería terminar justo Sí. haciendo eso, ¿no? Yo pienso muchas veces y lo que veo cuando trabajamos en las compañías es que eso, hablamos de unos conceptos tan grandes, tan amplios. Hablar de comunicación es una barbaridad porque es como, hay tanto, tanto, tanto en lo que profundizar. Es bueno saber que tengo que trabajar esta pieza, pero luego, claro, tengo que seguir bajando, ¿no? Tengo que ir a lo micro. Y lo micro, eso, hasta llegar al comportamiento. A mí me gusta la idea de pensar y me gustaría eso, tener ahora, aportar un comportamiento para aplicar esta tarde o si no el lunes, si es en el ámbito profesional, un poco esa parte de cosas, rutinas, hábitos, cosas concretas que meter en el día a día, ¿no? Y bueno, pues me he permitido, pues eso, coger 4 comportamientos de los 4 bloques, ¿no? Y pensar, pues bueno, de esa manera. Uno lo hemos hablado ya, en el tema de pensamiento o de esa parte un poco más de razonamiento, me quedo con esa parte que tiene que ver con la visión global o la visión estratégica y lo llevo al concepto ese, ¿no? Lo acabamos un poco de comentar, de propósito, de destino, de dirección, como lo queramos llamar. O sea, siempre que de repente nos encontremos con un montón de cosas encima de la mesa, quizá además de incertidumbre, de complejidad, o sea, cuando la sensación parece que es todo una nube gris delante de nosotros, recuperemos esa parte de visión global y de propósito, ¿no? O sea, ¿qué es lo que realmente quiero conseguir, ¿no? ¿Para qué? ¿Hacia dónde tengo que ir para asegurar que voy a priorizar las cosas que realmente me hacen llegar hasta ahí, ¿no? O sea, es como siempre recuperar esa brújula, ese concepto de, a pesar de que parezca que todo está, pues eso, desconectado o que falta un poco, piensa en esa brújula para que, pues bueno, para que te permita avanzar en esa dirección, para que te permita identificar las acciones correctas, los recursos correctos y gestiones un poco el tiempo de la manera correcta, ¿no? Recupera Conocer el siempre la sentido, brújula. ¿no? Conocer el sentido de lo que haces y para qué lo haces. Volvemos un poco a recuperar otra vez ese primer análisis, ¿no? El más personal, el que te dice tú quién quieres ser personalmente y quién quieres ser también profesionalmente, qué quieres conseguir, ¿no? O sea, tenlo siempre eso como tu brújula y que sea el que te permita un poco orientarte hasta en los momentos de más niebla. Ahí coge esa brújula y pregúntate, ¿no? Y para mí, ¿qué es importante? ¿Quién quiero ser en la vida, ¿no? Y qué legado quiero dejar, qué cosas o un poco más en ese terreno más profesional, ¿no? ¿Qué es, ¿por qué me pagan? O sea, quiero decir, es que a lo mejor tengo que a veces saber separar las cosas, ¿no? Y decir, esto puede ser algo que puede ser un fenomenal tener, pero es que esto no es por lo que me pagan, no es lo que claramente está alineado con la estrategia de la compañía, ¿no? Entonces, esa brújula constantemente que nos haga movernos y tener muy claro esa parte de propósito personal, de estrategia más corporativa o un poco cuál es realmente tu razón de ser como negocio, ¿no? Para todos aquellos que sean más tengan negocios propios, ¿no? Que me aleja y que me acerca de esos grandes destinos, ¿no? Porque eso yo creo que nos va a ayudar mucho a tener ese pensamiento más claro. En la parte de resultados, ¿no? En la parte de, y también lo hemos dicho, al final hemos ido haciendo, ¿no? Sí, segundo comportamiento, que tiene que ver eso con los resultados. Y ahí lo hemos dicho también un poco, hemos ido haciendo un poco de spoilers, con la parte de ser resolutivo, ¿no? Y lo que tú has dicho, que me voy a quedar con ello también para siempre, ¿no? Es la parte de, si no eres parte de la solución, es parte del problema, ¿no? Y ahí ese comportamiento que es mucho más práctico, es como que siempre asegúrate que ofreces una solución. O sea, mírate 2 veces el mail que envías, la llamada con la propuesta que estás haciendo, lo que sea, pero que sea muy, muy excepcional y porque no haya realmente otra opción de hacer esas respuestas a la gallega, ¿no? De que te hagan una pregunta y tú contestar con otra o incluso eso, contestar con un problema mayor, ¿no? O sea, asegúrate que siempre ofreces una solución, aunque sea incompleta, aunque tengas que decir que es con los datos que tengo, con lo que me has comentado, faltaría un poco integrar otras cosas,
pero podemos ir por esta solución, por este camino. Sí. O sea, encuentra siempre un camino y ofrécelo a nivel práctico, ofrécelo. Aunque pongas el típico comentario de, oye, con la información que tengo, según lo que hemos hablado, ¿no? Pero Sí, siempre pero ofrece un que camino. des un pasito más, aunque sea Efectivamente. parezca insignificante o parezca pequeño, que aportemos un granito de arena, porque entre todos es como se construyen las montañas. Efectivamente, además es en eso, en ese momento en el que alguien eso te define y te dice, es una persona que siempre ofrece una solución, ¿no? Versus el que te dice, como tú has dicho antes, es que me da más problemas, o sea, es que no me apetece ni siquiera consultarle cosas porque me vuelvo con 3 problemas, con lo cual es como, también piensa en esa brújula que hemos hablado, es eso, ¿no? Porque identifica por qué quieres que los demás trabajen contigo, ¿no? Cómo quieres que te reconozcan, porque eso también te hace mucho de brújula. Entonces, bueno, pues eso, siempre ofrece una solución, desde lo más pequeño hasta lo más grande, y aunque sea condicionado a tener otro tipo de datos o de cosas, ¿no? Sí. Además Esa es es que la si parte eres un poco parte de del problema, resultados. ya obviamente a nivel profesional, o sea, no hay ninguna empresa que quiera a alguien que esté continuamente poniendo problemas, o sea, eso es obvio, pero es que ni tus compañeros, pero ya te lo llevas a lo personal, es que ni amigos, ni familia, o sea, no sé, Totalmente. salir un poco también de la queja, ¿no? Dejemos ya de Bueno, quejarnos y empecemos a aportar soluciones, porque de quejas ya hay muchas. sí. Esa es un poco también, entra dentro, ¿no? De lo mismo, o sea, Sí. hace un esfuerzo por no quejarte, ¿no? O sea, plantéate a diario limitar el número de quejas que tienes, ¿no? Para hacer, o sea, es que mira, Ponte tengo un 3. cupo, una cartilla de racionamiento de quejas. Claro, Me porque es mola la idea. que de verdad, además es muy difícil cuando tú estás en el otro lado y lo que tienes enfrente es alguien que se está quejando, que un poco tiene esas susceptibilidades con todo, que encuentra los problemas hasta las cosas más, más positivas, ¿no? Entonces, plantéate que eso además luego va a reforzar el establecer relaciones positivas, o sea, que es que además nos lleva al otro bloque de relaciones, ¿no? Pero creo que eso es importante el ponerlo en práctica, ¿no? Esa Sí. parte de encuentra siempre un camino, encuentra siempre una solución, compártela, ofrécela y no seas parte del problema. Totalmente. En la parte de autogestión, autoconocimiento, lo mismo, ¿no? Y es un poco esa parte del foco y de la parte de cómo gestionar tu atención sabiendo el entorno un poco que tenemos en contra, ¿no? Y además yo creo que es todavía peor en el entorno del teletrabajo. O sea, yo creo que todavía hemos perdido más capacidad de concentración, ¿no? Ahora es como, ¿cómo puede ser que en muchos casos, ¿no?, leas cosas de ha bajado la productividad cuando las horas de trabajo han subido exponencialmente? Yo creo que todos lo sabemos, ¿no? Y una de las razones es esta, ¿no? ¿Cuánto tiempo del que utilizamos es realmente productivo? Por esa parte, ¿no? Y es una parte también que parte de mi comportamiento aquí va a ser ese, ¿no? Parte un poco también del autoconocimiento. Identifica cuál es tu ritmo biológico, ¿no? Eres más, ahora dicen que hay 6, no solamente hay 2, ¿no? El matutino y el vespertino. Pero bueno, identifica cuándo tienes una mayor energía, una mayor creatividad, Sí. una mayor fluidez en el trabajo y aprovecha esos tiempos, ¿no? También eso, conéctate un poquito más con la naturaleza y respeta estos ritmos ultradianos que se han visto que son los que regulan el ciclo de actividad y descanso, ¿no? Y que no son más de 90 minutos, que son como los del sueño, ¿no? Entonces, pues utiliza un poco eso, conecta un poco más con esa parte de la naturaleza e intenta, ¿no? Realmente, pues eso, desconecta notificaciones, desconecta un poco todo lo que puede distraerte y enfócate en aquellas prioridades que, volvemos al bloque 1, que realmente están conectadas con lo que importa, ¿no? Y con tus brújulas, ¿no? Que puedas haber identificado. Entonces, esa parte para mí de gestión de la atención, después de la parte de aprender a aprender, es para mí fundamental. Y para mí ese es el comportamiento que empezar a incluir, ¿no? Márcate al menos un bloque de 90 minutos en el día, en tu momento en el que sabes que eres más creativo, que piensas con más agilidad, Mayor y ponte atención ahí las tienes, mayor tareas, energía. efectivamente, ponte ahí las tareas que más relación tienen
con tus prioridades, ¿no? Y ahí, pues esa parte aunque sea la tarea más que más nos desagrada, ¿no? Para evitar la procrastinación, ¿no? Aunque sea la que menos nos apetece, si es la que está más conectada, utiliza tu momento de más alta energía y evita las distracciones en ese bloque de 90 minutos. Sí, totalmente de acuerdo. Ahí se queda la parte de la autogestión, el bloque de autogestión, y en el bloque de relaciones, ahí, como hemos dicho, es uno de los bloques más, yo creo que más estudiados y más desarrollados. Y yo me voy a ir a los básicos, o sea, y que tienen que ver un poco con el humor y con la amabilidad. O sea, para mí es fundamental el tener un entorno de trabajo y un entorno personal donde nos riamos, o sea, donde tengamos momentos que divertidos. La parte de cuando tenemos eso, cuando las emociones son positivas, aprendemos mejor, memorizamos mejor, somos más creativos, conectamos ideas, es decir, está muy, muy estudiado el efecto del humor y de las emociones positivas en general en los entornos de trabajo. Entonces, sí, yo esos entornos de trabajo donde dices, bueno, es que no hay un momento un poco distendido, no hay una risa, no hay nada, es todo, además, incluso el tono, ¿no? Muy, muy lineal durante todo el día. Efectivamente, es hasta tóxico, ¿no? Entonces, yo también, es como intenta tener momentos en los que te rías hasta de la situación más complicada, ¿no? Y yo ahí he tenido experiencias de momentos muy, muy, muy tensos, muy tensos. Recuerdo uno hace poco en el que mi jefa se empezó a reír porque yo le estaba contando una cosa que para mí era muy importante, y te prometo que en ese momento hasta encontré la solución. O sea, porque fue como tal shock no me esperaba esa reacción, y fue como, bueno, pues me sirvió para de repente pues tener pues eso, más creatividad, más, sí, no sé, pensar de una manera un poco más alternativa, encontrar una solución y darme cuenta también un poco de poner un poco en relativizar, ¿no? la situación que había. Entonces, esa parte de humor, de risas, de tener relaciones positivas, totalmente, es fundamental, porque eso es que está comprobado, y lo bonito de estos últimos años es todos los avances que está haciendo la neurociencia, que está avanzando y dándonos un montón de información que, aunque sabíamos o podíamos suponer, ahora tenemos un montón de datos y nos dice eso, ¿no? El humor y en general las emociones positivas, lo conectado que están con la creatividad, con la memoria, con el aprendizaje, con la ideación, con la conexión de ideas, con todo. Bueno, reduce el cortisol, reduce el estrés, o sea, es algo que tenemos que... Te permite estar mucho más conectado a todo, a las emociones, al aprendizaje. A todo. Fundamental. Y además es que se puede divertir uno en el trabajo, incluso. Vamos, o sea, de hecho yo creo que una cosa no quita otra. O sea, que tengas mucho trabajo o que tengas una carga alta de trabajo no quita que no puedas estar haciéndolo de una forma divertida y con humor. Totalmente, es absolutamente compatible, y creo que además eso tiene muchísimos beneficios. Y lo último que quería decir también es el punto de la amabilidad, ¿no? Yo creo que hay algo que funciona y que es eso, es lo más clásico del mundo, y es tratar a la gente de una manera respetuosa, amable, empática. Y ahí un poco me voy a la parte de escucha activa, ¿no? De asegúrate que, pues eso, que has escuchado lo que la otra persona quiere decir antes de intervenir, asegúrate que entiendes, no escuches para contestar, escucha para entender, ¿no? Y igual haces ejercicio que, como hemos dicho, requiere disciplina, requiere acción, requiere práctica, pero esta es una de las cosas que más fácilmente puedes integrar como un hábito, ¿no? Y que si pasas eso de los 21, los 28 días o el umbral que establecen los nuevos estudios, claramente sí que puede formar parte de tu rutina, ¿no? El primero, tratar a la gente con amabilidad y asegurar que haces una escucha activa para entender y no para contestar. Es una de las cosas que yo creo que más fácilmente podemos incorporar a partir de esta tarde.
Fundamental. Esa es una frase que además me encanta, la de escuchar para entender y no para contestar. Ujú, Que muchas sí, veces estamos escuchando y con el afán, ¿no?, de dar una respuesta y a casi veces es que siempre. No me sé simplemente escuchar, es que no hay por qué responder, siempre. no sé los datos porque no los tengo, Mm, pero o sea, está también muy comprobado y es la mayoría de las veces escuchamos para contestar, sí, no para entender o para hacer que el otro un poco mm, pues se sienta además escuchado, porque normalmente también hablamos y nos queremos sentir todos escuchados. Esto es una relación un poco de todas las partes, ¿no? sí, Entonces, eso hace que la otra persona, pues eso, se sienta a gusto, se sienta cómodo y quiera compartir contigo más cosas y se establecen esas relaciones un poco positivas en sí, eso, en totalmente el de día a acuerdo. día. Sí, Y volvemos a extrapolarlo a lo que no es lo profesional, ¿eh? O sea, volvemos a llevarlo a lo que no es profesional. totalmente. Si es que O sea, que son... estos son mm, mis comportamientos, ¿no? Esa parte de siempre recuperar las brújulas personales y profesionales, los momentos de complejidad, o mm, sea, siempre volver a ese lugar. La parte un poco de ofrecer siempre una solución, no contestar con un problema o con una queja. mm, La parte de gestión del tiempo, de la energía, identifica bien tus tiempos y aprovecha esos ciclos ultradianos de 90 minutos, haz descansos, haz pausas que permitan que el cerebro coja energía sí, y el humor y la amabilidad y la escucha como piezas fundamentales para crear relaciones positivas. pues me parecen brutales. Me parecen que se deberían dar en el colegio. Sí, la verdad que creo que bueno, vamos un poco avanzando porque eso desde Van, luego que nosotros van poco a poco. no lo vimos Mm, nunca, pero creo que bueno, que poco a poco sí que se van integrando se este empiezan a tipo de hacer. cosas. Queda muchísimo trabajo, pero se empiezan a hacer cosas, sí. Que yo estoy ahí también un poco pendiente. Sí, Pues nada, efectivamente. Gemma, no sé si tienes algo más que comentar. A mí me ha parecido, vamos, espectacular. Me llevo un montón Gracias. de información para estudiar Sí, bueno, y, y nada, súper agradecido, la verdad, de que hayas participado en esta entrevista y que nos hayas contado cosas tan importantes y tan interesantes. pues nada, el placer ha sido mío, de verdad que ha sido Mm, mío y sí que un poco aprovechando lo que has dicho de tengo muchas cosas para aprender ahí sí que me gustaría pues terminar con una reflexión final, ¿no? Y es un poco en todo esto del desarrollo, al final esto no deja de ser información, que pues para llevarlo a aprendizaje quizá pues eso tenemos que reflexionar, aprender un mm, poco, dedicarle un poco de tiempo, pero desde luego para que realmente impacte, para que realmente se produzca ese cambio, se produzca esa evolución, se produzca ese desarrollo, es fundamental bueno, pues que tengamos esa voluntad para llevarlo a la acción, esa constancia, porque como hemos dicho, hay veces que no es fácil. mm, Hay muchas emociones, muchas veces en muchas de las competencias que hemos hablado se mezclan las emociones, entonces también sí, eso a veces que, como hemos dicho, nos boicotea un poco. Entonces, es fundamental que para llevar esta información o este aprendizaje a que realmente produzca cambio, seamos conscientes de que necesitamos eso, voluntad de aplicar, practicar, incluso pues un poco planificar, ¿no? Esto sí, es como, yo pongo el ejemplo de, pues eso de hacer dieta, ¿no? Yo puedo irme a 1000 charlas sobre nutrición, ¿no? Incluso hacerme una buena tabla y aprenderme cómo funcionan los diferentes tipos de alimentos, etcétera, sí, hasta que no realmente lo llevo a una práctica además constante constante, y sí, a una realidad, no voy a provocar el cambio. Y sí, eso yo creo que también nos tenemos que dar permiso. También es verdad que hay momentos más bajos y nos podemos comer lo que no debemos mm, un poco pues al final decir hay un momento en el que me permito un par de días donde un poco me dejo mm, en piloto automático, pero cuando realmente nos comprometemos, porque eso es lo que es el cambio, no es compromiso, ahí lo has es dado. compromiso para actuar, Mm, para darnos permiso para que unas veces pues salga un poquito peor, pero luego sigamos practicando, tengamos esa mentalidad de crecimiento y esa constancia, ¿no? Entonces, sí, bueno, aunque sea un poco difícil ponerlos todo el peso en la espalda, también es liberador saber que
todo depende un poco también de nuestro compromiso. Todo depende del compromiso que le queramos dar, ¿no? De esa constancia, de ese plan, de darle prioridad y de, por supuesto, práctica, práctica y práctica. Totalmente. Suscribo todo lo que has dicho. Al final se trata de eso, de acción masiva, de compromiso, que no pasa nada porque algún día aflojaremos. También sabemos que se nos van a meter por medio muchos boicoteadores, como el ego, la procrastinación, la pereza, pero aún así nos podemos permitir fallar, pero la mayoría del tiempo tenemos que estar en la acción y en Efectivamente. el compromiso. Y al final hay Totalmente. resultados, siempre, siempre los hay. Eso es, yo creo que lo más importante para terminar. Genial, pues nada, muchísimas gracias, Gemma. Pues gracias a ti otra vez y nada, muchas gracias por esta oportunidad. Genial, perfecto. Pues venga, chao. Chao, chao, chao.